Ok, nuestro segundo invitado, lo había mencionado al inicio del programa, para mí es un gusto y un placer darle la bienvenida a José Alvear Campodónico, uno de los expertos en materia energética que venía realizando esta alerta. Yo recuerdo clarito, 2021 que lo conocí a José y que venía hablando sobre la crisis energética. No se hizo mayor eco y hoy por hoy los micrófonos apuntan a José Alvear. José, ¿cómo estás? Jeff, ¿cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Por tus palabras. Gracias también a ti por aceptar la invitación. A ver, quiero iniciar por esto último que pasó la noche de ayer. Colombia suspende la exportación energética hacia Ecuador. ¿Cuánto nos representa esto en megavatios y sobre todo qué significa esto para el país? Bueno, esto nos representa 400 megawatts menos, lo cual aporta al déficit que hoy en día lamentablemente tenemos. Esto es producto de que no nos preparamos para lo que venía y no nos pueden decir que pues, esto es una crisis de agua hidrológica que hoy en día nadie la sabía. A ver, yo leí los informes del SENACE en el año 2023, cuando todavía estaba Santos Alvite, cuando salimos a cuestionarlo, donde ya se hablaba de que iba a haber en el 2024 un fenómeno del Niño muy agresivo, donde se hablaba que iba a haber en el 2024 un estiaje muy agresivo. La pregunta es, ¿por qué no nos preparamos para este estiaje, sino que lo empezamos a hacer a última hora? O sea, siempre digo, me recuerda como cuando uno de mis hijos se me queda supletorios y entonces él a última hora quiere meterse todo un libro en la cabeza para salvar el año, cuando debió haberse preparado todo el año para evitar el problema. Claro. Eso es a escala lo que nos está pasando. Lamentablemente, no nos preparamos y lo que está pasando con Colombia no es una represalia, no es una estrategia política, simplemente que Colombia, con sentido común, está priorizando a su gente, está priorizando a su pueblo y obviamente nos deja de vender y lo único que dice es que se permite la venta de energía a base de termoeléctricas que generen con combustibles líquidos. ¿Qué significa eso? Que nos van a vender, en el supuesto que nos vendan algo, muchísimo más caro de lo que nos deben vender. Oye, y este precio caro también superaría lo que llegamos a pagar cuando estaba a cargo el señor Ortiz, si la memoria no me es infiel, el exministro de Energía, que mencionaba, mismo Santos Alviter, que mencionaba esto de que cometió un error, que no leyó bien el contrato y que pues estábamos pagando más de los demás. ¿Vamos a pagar un precio similar o superior a ese? Estuvimos pagando hasta 30 centavos el kilovatio. O sea, eso es realmente altísimo, pero no es un precio de usura, sino que es un precio de oferta y demanda. Cuando tú no armas un contrato de compra con la debida anticipación, ya a precio de mercado futuro, pues está sujeto a entrar al mercado spot, y el mercado spot, que es un mercado de los desesperados, es una venta de oportunidad, te saca el aire con la venta, y eso es lo que le pasó a nuestro país. Entonces decir que el ministro haya dicho que él no leyó, ese hombre debería estar dando respuestas en la fiscalía, pues, claro, por todos los daños y todas las pérdidas que le generó al país. Y lo que está pasando hoy en día es producto de falta de preparación y de tomar un tema tan sensible como es la matriz energética de un país a la ligera. Y vamos sobre ese aspecto, porque ya lo mencionaba al inicio del programa, que digamos el 92% de la energía de este país viene de las hidroeléctricas, y que ese también es un aspecto que hoy por hoy nos tiene en la situación en la que estamos. Hoy por hoy, comentaba Bolívar Erazo, el director de INAMI, vamos a tener ya lluvias, se supone que están confirmadas hasta el día de hoy, del 26 al 1 de octubre, según el reporte que ellos tenían. ¿Con las lluvias se acaban los apagones, José, o por dónde lo ves? A ver, el problema de la crisis energética, para ser muy objetivos, tiene 3 etapas, ¿ya? Una etapa donde se hipotecó la matriz energética casi en un 75%, a la generación de energía en función del agua. Entonces se construyeron solamente hidroeléctricas, cuando debió haberse trabajado en una matriz energética balanceada, como por ejemplo tiene Colombia, que tú tienes un 60% de hidros y un 40% de termoeléctricas. Entonces, si falla uno o hay un desfase en una de estas dos piernas, la otra llega a suplir. Luego pasamos por una etapa donde no se hizo absolutamente nada,
que fue la etapa de Moreno, se dejó preparado un fideicomiso que no se pudo cristalizar porque los distribuidores no quisieron formar parte del mismo y le faltó carácter político para obligarlos a formar parte. Luego vino el gobierno de Lasso, donde irresponsablemente no se invirtió un solo centavo en un solo kilovatio, no se obligó a quien era el jefe del departamento de expansión, que tenía el plan de expansión, a desarrollar y a dar un reporte, no se lo obligó, y curiosamente esa persona hoy es el gerente de Selec. Y por último tenemos este gobierno que para mí perdió de sus 9 meses, 6 meses importantísimos con una ministra a la que le quedó grande la silla. Oye, pero espérate, a ver, una de las teorías que maneja el gobierno nacional es, estamos 9 meses, no podemos solucionar nada en 9 meses. Esto era así. A ver, hay cosas claras, ¿no? Ellos no crearon el problema, ellos lo heredaron, pero ellos tuvieron el tiempo suficiente para hacer crisis a los apagones que se venían. No, y recordarás, perdóname que te interrumpa, recordarás lo que decía Daniel Noboa cuando era candidato. Tenemos la solución para que los apagones de aquí en 9 meses estén solucionados. Pero, o sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando escuché ese debate, creo que algo he aprendido de temas energéticos. Vi a muchos candidatos hablando con mucha seguridad las cosas al revés. ¿Y eso pasó? ¿Eso crees que pasó actualmente? Y eso creo que pasó. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, porque realmente a las pruebas me remito. Mira tú, o sea, no pudieron hacer frente a los apagones, pero no por desconocimiento. Para mí, porque se tomó un tema muy a la ligera. Porque si tú arrancabas el día 1 de tu gobierno, trabajando, aunque sea en la compra de térmicas o generación en tierra, más estas famosas y cuestionadas barcazas en otras condiciones, quizás hoy tendríamos energía cara, pero no apagones, porque no hay energía más cara que la que no se tiene. Y sí, habría empezado un plan de preparación para esa transición de matriz energética para aspirar en un mediano plazo a traer energía competitiva, energía eficiente. ¿Por qué hablo mucho de energía eficiente? Porque un país solamente sale adelante con un buen sistema educativo y con energía eficiente. Cuando tú tienes energía eficiente, que es energía a bajo costo o competitiva en cuanto a costos, tú generas renta y esa renta hace que tú quieras crecer, prosperar. Y para crecer necesitas más manos, es decir, genera empleo. Pero a ver, ¿hacia dónde debería ir esta inversión? Por ejemplo, yo digo, para que la gente que esté escuchando y viendo, es decir, esto significa construir otra hidroeléctrica, traer más barcazas, o sea, ¿por dónde va esto de invertir en el sector eléctrico? Mira, el Estado lamentablemente hoy no tiene dinero. Cuando tú tienes un negocio, ¿ya? O tienes una empresa, y la empresa no tiene dinero, tienes 2 caminos. O cierras la empresa y te dedicas a otra cosa, o buscas un socio. Para captar ese socio, tienes que aprender a seducir ese socio, a seducir el capital. Y en este momento al Estado no le queda otra más que empezar a ver a la empresa privada como un aliado, no como un enemigo. Pero ¿cuándo tú lo puedes llevar como un aliado? Cuando el Estado se dedica a lo que es, para lo que está, supervisar y delinear las reglas, porque si el Estado se mete a competir, seguramente va a fracasar con todo éxito, mi querido Jeff. ¿Ya? Entonces, si el Estado da las reglas y supervisa, entonces el empresario no puede cometer abusos, pero si lo hace de forma inflexible. Ese es el camino. Ahora, ¿cómo salimos de esta crisis energética? Abriendo los mercados. Y voy hacia eso, porque el presidente de la República, diciembre del año pasado, presentaba este primer proyecto que lo llamó la ley no más de apagones. Ese proyecto es un saludo a la bandera, mi querido Jeff. Por no decir otra palabra porque hay damas aquí. Y este intento de ahorita que dice, ¿saben qué? Creo que lo pensé mejor, no fue el mejor proyecto, entonces mejoró otro que lo único que hizo es, mira, yo hoy hice un editorial. ¿Sabes cómo le he puesto esa nueva ley que él presenta? La ley chimichurri. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque no tiene nada de carne, es solamente un condumio. ¿Qué es lo que dice esa ley? A ver, los que autogeneraban 10, ahora pueden generar 100 megawatts. No quiere decir que me vas a vender, sino que para tu generación, antes hacías 10, ahora te permito hacer 100. Si cambias a energías amigables, tienes incentivos tributarios. ¿Ya? Y si empiezas la transición de combustibles líquidos a gas natural, te facilito la licencia. Está bien, es buena, es positiva, pero es tibia. Es tibia porque no apunta a solucionar el problema
medular. ¿Qué ¿Cuál es? es? El problema medular es terminar con los apagones. ¿Cuándo terminas con los apagones? Cuando abres los mercados, que entren todos a competir. Si el Estado también quiere competir, que entre y compita. Porque cuando tú abres los mercados, sinceras los costos, la misma oferta y demanda equilibra el precio. Y el único beneficiario, ¿quién es? El usuario final. Esto es como, para que quienes nos ven hoy nos entiendan, esto es como cuando vamos al mini market, entonces nos gusta la gaseosa, entramos y en la percha vemos 4 marcas distintas de gaseosas. Elegimos en función de nuestros gustos o de nuestros presupuestos. Es así de sencillo. Entonces no hay que tenerle miedo a la competencia. Lo que pasa es que hay que estar preparados para competir. Y voy hacia eso, porque uno de los mitos que se maneja alrededor de esto es, bueno, van a privatizar el sector eléctrico. ¿Va por ahí? Mira, van a abrir los mercados, va por ahí, porque privatizar es que el Estado queda fuera. El Estado puede seguir compitiendo. Lo que pasa es que hay muchos grupos a los cuales no les interesa, porque mira tú, te doy un ejemplo. ¿Quién maneja el monopolio en este país de las telecomunicaciones? El Estado. ¿Cuál era la frutilla del postre de las empresas del Estado? CNT. Hoy en día CNT, siendo la única, pierde 500 millones al año. ¿Por qué no abres? ¿Por qué no aplicas la misma teoría que aplicaste con la telefonía celular? ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Que va a ser tan beneficioso para la economía que hoy hay más celulares que personas. Así funcionan los mercados, pero el Estado, no te estoy diciendo da rienda suelta, no, supervisa, delinea y sé inflexible, porque de esa manera no permites excesos. Si no lo manejas de esa manera, no vamos a salir de la crisis. ¿Qué hay que hacer? Hay que involucrar a la empresa privada, hay que sincerar los costos, hay que abrir los mercados, hay que permitir que todo aquel que quiere invertir, que invierta. ¿Quieres invertir en eólica? Ok, empresario privado, vas a invertir en eólica, vas a hacer tu análisis de riesgo. Si pierdes, pierdes tú, no pierde el Estado. Pero aquí el objetivo no es que nadie pierda, sino que el único beneficiario seamos los ciudadanos. Oye, José, pero digamos en el tema de inversión, cuando uno quiere, valga la gran redundancia, invertir en el país, tiene que ver también las condiciones a propósito de esto. Tenemos un país sumido en la inseguridad, tenemos un país con apagones, tenemos un país que está decreciendo al 2.2% según el último informe del Banco Central. ¿Cómo le dices a los privados, oigan, ponga plata para el sector eléctrico? Con un marco legal, transparente y serio. Porque así como el país está en crisis, los chinos dicen crisis es igual a oportunidad. Entonces, si tú das un marco claro, las reglas claras, habrán empresarios que quieran entrar. Mira, no hay que tenerle miedo a esto pensando que la privatización es mala, porque al final del día, en Colombia se aplica este modelo, en Perú se aplica este modelo, pero en Ecuador no se aplica. Entonces, hay que seguir también los buenos ejemplos, que hay que regularlo, estamos totalmente de acuerdo, para eso está el Estado. Oye, pero esto regularlo no significa que, porque uno de los aspectos que decían, por ejemplo, en Colombia, que en Colombia se paga el precio real de la luz, aquí no necesariamente. Este regularlo significa incremento al costo de la luz. Seguramente, porque es que, mira, no podemos caer, Jeff, en el error de este gobierno actual. ¿Cuál fue el principal error? No decirle la verdad a la gente. Desde el día 1. Cuando tú le dices la verdad a una persona sobre un problema o una crisis, la persona que está recibiendo esta información se predispone para salir contigo. ¿Cuándo la gente no se predispone? Cuando le empiezas a tontear, como dicen vulgarmente, cuando empiezas a dediar. Entonces ahí la gente ya te empieza a agarrar coraje, ¿ya? Porque no, definitivamente me estás tonteando, me dices que no va a haber apagones y a los 5 minutos hay apagones, me dices que hoy no son 12 horas, sino que son 3 y sucede que son 18, entonces afectas mi negocio, porque esto afecta macro y microeconómicamente al país. Desde lo micro, si tú no le das los horarios a las personas correctos y reales, entonces el señor de la tienda que tiene un refrigerador, se le va la luz, se le quema la refrigeradora, nadie le va a reembolsar la refrigeradora y no solamente que perdió la refrigeradora, sino el lácteo y el embutido, con lo cual vendía sándwiches o vendía. El señor de la universidad que sacaba copias. O sea, vamos de lo chiquito a lo grande, se le funde la fotocopiadora, lo dejaste sin herramienta de trabajo. Vamos a la industria, los hornos para las empresas cafeteras, la industria cafetera, para el sector camaronero, para el sector minero. O sea, realmente si no dices la verdad generas un perjuicio y ahí es donde la gente no te tolera. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, José, ¿pero el sinceramiento implica subir las tarifas? Seguramente sí.
Es duro decirlo, pero ¿por qué? Porque si seguimos jugando con la figura del subsidio, para que los amigos que hoy nos escuchan lo entiendan, es como cuando solamente pagamos el mínimo de la tarjeta de crédito, Jeff. ¿Qué pasa cuando pagas el mínimo de la tarjeta de crédito? Sigues teniendo la tarjeta operativa, pero la cuenta se sigue acumulando, pues, y esa cuenta se llama déficit fiscal todos los años, que lamentablemente es una arista que vergonzosamente presentan todos los gobiernos en la proforma presupuestaria. Eso se tiene que terminar. Oye, José, en la recta final de la entrevista, sobre la base de los insumos que has tenido hoy por hoy, el nuevo proyecto de ley energético que presenta el gobierno nacional, esta decisión del gobierno colombiano de decir suspendemos temporalmente la exportación, ¿qué panorama en tema apagones se viene para el país? Se viene más negro que esos parlantes, me creo yo. ¿Ya? Porque lamentablemente el estiaje, a mi modo de ver, se va a terminar en febrero o marzo. Del siguiente año. Del siguiente año. ¿Pero estos estiajes las mismas horas de ahorita o mucho, y ese estiaje mucho más extenso? ese estiaje implica que hoy, que no hay los niveles de cotas, o sea, las cotas no están dentro de sus niveles, porque el nivel mínimo es 1.115 metros y hasta ayer estábamos en 1.106 metros, o sea, estamos por debajo. ¿Qué significa eso? Que como no hay niveles referenciales de agua, no puedes prender la turbina, porque si prendes la turbina la fundes, y el problema es peor aún. Entonces, mientras no llueva y no tengamos esos niveles, seguimos con los apagones al mismo nivel que estamos ahora. Para que tengas una idea, el caudal de metro cúbico por segundo, que debería estar en Masar en 145 metros cúbicos por segundo, ayer estaba en 70, o sea, estamos menos de la mitad. Súper bajo. Entonces, no le mintamos a la gente. Digámosle lo que va a pasar, porque la gente, es necesario que la gente sepa la verdad, justamente para que evite que se le funda la refrigeradora, el televisor, la fotocopiadora, las computadoras, porque al final del día el Estado va a pagar esto y al final del día van a decir, no, no te preocupes, yo te regalo la planilla. La de diciembre, enero y Ya, febrero. yo te regalo la planilla. Mira, yo siempre comparo eso al yo te regalo, no te preocupes, al sugar daddy. Siempre de alguna manera te lo va a cobrar. ¿Ya? Ya sabes cómo te cobres. ¿Ya? Entonces, eso va a ser así siempre, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, el sugar daddy es el Estado que nos lo va a cobrar, quizás con nuevos impuestos, pero de alguna manera lo vamos a pagar. Finalmente, José, ¿cómo calificas la administración del ministro Goncalves en este tiempo? Mira, a él le tocó enfrentar la ola en el pico más grande. Creo que en la medida de lo que puede está tratando de hacer las cosas, pero él heredó, me parece, una hoja de ruta. Yo diría que más bien quien deja generado este problema, quien lo deja sembrado, lamentablemente es la ex ministra Robo, porque ella tuvo la oportunidad histórica de tomar los recaudos del caso. Ahora, si ella lo hizo y el gobierno no le paró bola, si el presidente no le paró bola, ella tiene que salir a decirlo. Oye, pero por ejemplo, en este tema que cierro con esto, los colegas de la defensa publican un informe, un reportaje Justamente a eso me refiero, por eso me refiero. donde ella dice, yo le avisé esto al gobierno. Entonces ella tendrá que salir a oficialmente declararlo, porque el gobierno le está metiendo a ella en un juicio por traición a la patria, que tiene consecuencias penales. Que la sabotearon, dijeron. Así es, que la sabotearon. Así es nuestro país, lamentablemente. Vamos a veces en ciertos aspectos como el cangrejo para atrás y tenemos que apuntar e ir para adelante. José Alvear Campodónico, experto en materia energética, nos acompaña el día de hoy. José, siempre es un gusto conversar Jeff, contigo. es un honor que me hayas entrevistado. Muchas gracias.